así. Sí, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar vamos a cantar el corito Vine a alabar a Dios. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos y su rostro. Mi Señor, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuevamente delante de ti para rogarte, para suplicarte tu ayuda. El Señor, de tu poder, de tu gracia y tu bendición, queremos pedirte que bendigas, Señor, la reunión en esta tarde, Padre Celestial, y que tu poder, tu gracia, Señor, se manifieste en la vida de cada uno. Obra pues poderosamente, Señor, y manifiéstate y glorifícate. Ayúdanos, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos que ya está aquí. Bendice a aquellos que están siguiendo la transmisión, Padre Celestial, y te suplicamos, Señor, que a todos nos ayudes, y a todos nos hables, y a todos tu Santo Espíritu, Señor, haga algo, Señor, para que seamos cambiados, transformados por tu poder. En el nombre de Jesucristo suplicamos por estas cosas, agradecemos todo. Amén. Bien, hermanos, sí, de pie, vamos a cantar ahora el himno número 452. Cantaré la bella historia. Jesús
460 porque Él vive. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 160. ¿Qué me puede dar perdón? Solo
Bien, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias, todos bienvenidos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí, que nos acompaña. Deseamos que el Señor les bendiga en grande manera. Y bueno, pues mire, la regla es que tenga el cubrebocas, cúbrase por favor, ¿verdad? Es por bien de usted y de los suyos. Así es que esa es la regla. Y agradezco al Señor por cada uno de ustedes. Gracias otra vez por visitarnos allá atrás. Ustedes, qué bueno que están aquí. Siempre son bienvenidos en esta iglesia, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes que están otra vez aquí en el culto para escuchar, para aprender de Dios y de su palabra. Y bueno, queremos darle gracias a Dios también por quienes nos están escuchando en la transmisión, nos están viendo, nos están siguiendo. Y no se le olvide, pues comparta con alguien la transmisión, ¿verdad? Y esto es importante es la palabra de Dios. Y hay gentes que no pueden estar aquí por problemas de salud, de enfermedad. Adelante. Aquellos que sí pueden estar y no vienen, bueno, pues no se le olvide que el mandato del Señor es estar en la casa de Dios. ¿Sí? No dejes de congregarte, dice la Escritura. Así es que, pues gracias a Dios. Según dicen las noticias, las cosas están cambiando, se está moviendo el semáforo, ¿verdad? Para los que teníamos rojo, ahora tenemos ya naranja, ¿verdad? Y entonces, pues, un poquito más de movilidad. Y entonces, para la próxima semana, por cierto, dile al hermano Jorge que ya le cierre ahí. Próxima semana, estamos cerrando la puerta a los 15, ahora le vamos a cerrar a los 10. La próxima semana vamos a cerrar a los 10, ¿verdad? Eso es con el fin de buscar honrar y glorificar a Dios en lo que hacemos, porque vale la pena, amén, hermanos, vale la pena darle honra, darle gloria a nuestro Dios. Es que prepárese para estar a tiempo en la casa del Señor, Así es que no olvidemos, estamos rogando, estamos suplicando al Señor por cada familia, por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que el Señor les fortalezca, les guarde, les proteja en medio de la dificultad, en medio de los problemas, de las enfermedades, en medio de la muerte que anda rondando en el ambiente, ¿verdad? Así es que el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando el ángel de la muerte iba a pasar allá en Egipto, tenían que poner la marca de la sangre en el de la puerta. Así es que, pues confiemos en el Señor y oremos al Señor que el Señor nos guarde, nos proteja. Enfermedades parece hecho adrede, mire, pero todo este mes de junio fue un mes, ¿verdad?, bastante dificilillo ahí con los problemitas, con las enfermedades que se supone que deben de dar, pero pues ahora se pone a uno más tenso por las cuestiones, ¿verdad?, del virus. Pero estaba yo comentando, todos los días del año hay miles de virus en el ambiente, miles de virus, y no millones de virus en el ambiente, ¿verdad? Nada más que hay uno que le pusieron apellido, nombre y apellido, ¿verdad? Es que se llama. Que el Señor nos guarde con todas las situaciones y pues vamos a aprender, vamos a buscar a Dios, vamos a aprender a buscar a Dios, aprender a caminar con Dios, aprender a pedirle a Dios que nos guarde, que nos proteja en el trabajo, en la casa, en el mercado, ¿verdad? En los lugares donde vamos. De repente parece que no quisiéramos chocar con nadie, pero va usted a la tienda y de repente alguien ya está a un lado suyo, ¿verdad? Ya está ahí. Va a la tiendita, como dije en la mañana, va a la tiendita de la esquina y hay alguien ahí, ¿verdad? Detrás de usted esperando pagar. Así es que, pues, hermano, pues vamos a ir adelante honrando y glorificando el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar. Antes de continuar, quiero que cantemos ¿Quién cumple años hoy? ¿Verdad? Isaí cumple hoy ya la mayoría de edad, ya está listo para casarse, ¿verdad? Cumple 12 años, la mayoría de edad de niño, ya cumple 12 años entre la adolescencia. Entonces, y vamos a vamos a cantarle ¿Quién cumple años hoy? ¿Quién cumple años hoy? ¿Alguien más cumple años esta semana? ¿De los que están aquí? ¿No? No, bueno. Muy bien, vamos a cantarles ahí. ¿Quién cumple años hoy?
¿Quién cumpleaños hoy? Isaí. Bien. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Mi Señor, mi Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el que sustenta todas las cosas. Bendecimos tu nombre, Señor, porque le permites a Isaí cumplir 12 años de vida, Padre Celestial. Gracias por tu cuidado, tu protección, la fortaleza de su cuerpo, la salud que tú le das. Sigue obrando, Señor, en él, sigue obrando en su crecimiento, en su desarrollo, Señor, en su mente, en su corazón, en su espíritu, para que te busque, para que te adore, para que te ame, para que cada día, Padre Celestial, que pase, tenga en su mente y en su corazón que tú eres Dios Todopoderoso y que solamente en ti está la ayuda y el poder, la gracia y la bendición. Bendice, te ruego también, Señor, bendice a su papá y a su mamá y a sus hermanas y permite, Señor, que juntos siempre busquen adorarte y glorificarte. Señor, que le críen, que le sigan criando en la disciplina y amonestación tuya, Señor. Confiamos en ti, les ponemos en el hueco tu mano, te agradecemos nuevamente porque le permites cumplir un año más de vida. En Cristo Jesús. Amén.
Amén. Qué bendición tener esa clase de Dios que tenemos. Amén. Dios siempre está atento y siempre responde en el momento preciso. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Pastor aquí, pastor. Bueno, Dios bendiga a todos ustedes en esta tarde. Gracias a Dios. Estamos aquí en la iglesia, ¿no? Siempre es mejor buscar al Señor, siempre es mejor estar en la casa del Señor. Aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Gracias a Dios por darnos el privilegio de estar aquí. Y pues vamos a buscar ahí la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a buscar ahí Deuteronomio capítulo 8. Cuando ya lo encuentre, por favor, se pone de pie para leerlo. Y Deuteronomio capítulo 8, está Génesis, Éxodo, Levítico, los números, y luego sigue Deuteronomio, ¿verdad? Y luego yo voy a leer el 1, ustedes el 2, y así nos vamos hasta el versículo 19. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierras de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te ha de poner para hacer las riquezas, a fin de confirmar como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por cada uno que está aquí en esta tarde, Señor. Ruego, suplico que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, y rogamos, Señor, que tú nos permitas prestarle atención, grabarla en nuestro corazón,
ponerla por práctica, Señor. Que no sé yo, sino tú esta tarde el que habla, Señor, y que tú te reúnas con nosotros. Ya lo has hecho con esos cantos, con los himnos que hemos cantado, y ahora rogamos, Señor, que con la predicación tú nos hables también. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Pueden sentarse. El tema de la predicación esta tarde es: cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. Si usted se fija muy seguido en este capítulo 8, el Señor a través de su palabra nos está diciendo: cuídate de no olvidarte, acuérdate de Jehová tu Dios. Si llegas a olvidarte, esto es lo que te va a pasar. Y una de las cosas que yo creo que la razón por la cual Dios en este pasaje muy seguido nos quiere hacer recordar lo que Él ha hecho es porque el ser humano tiene la tendencia a olvidar las cosas. Tiene la tendencia de olvidar lo que han hecho por Él. El ser humano tenemos la tendencia de siempre fijarnos en lo malo y no tener el cuidado de estar recordando lo bueno que se ha hecho por nosotros. Yo no sé si ustedes, no sé si me estoy explicando con lo que les estoy diciendo. De repente Dios nos bendice, de repente Dios nos da, de repente Dios está multiplicando nuestros trabajo, y de repente, mire, la verdad es que si nos ponemos a pensar unos años atrás, nos daremos cuenta que tenemos mucho más de lo que teníamos hace 10 años. Pero Dios nos empieza a bendecir, Dios nos empieza a dar, Dios nos da lo necesario, y de repente llega a pasar algo malo en nuestras vidas, y lo primero que pensamos es: ay Dios, ¿por qué me olvidaste? ¿Por qué me estás olvidando? ¿Por qué no estás conmigo? No me está yendo como yo quisiera. Sí, ¿cierto o no es cierto? Es muchas veces la conducta que tenemos. Cuando el ser humano, fíjese, como usted y como yo, tenemos esa tendencia a fijarnos más siempre en lo malo que en lo bueno, tenemos problemas serios en nuestro corazón. El problema es cuando empezamos a olvidar lo bueno que se ha hecho. Mire, tenemos tantas cosas grandes que Dios nos ha dado, tenemos tantas bendiciones con las cuales Él nos ha bendecido, pero cuando la empezamos a pasar mal, recordamos más lo malo que lo bueno. Y nos pasa a todos en muchas situaciones y en muchos sentidos. Y Dios nos dice en su palabra y nos recuerda una y otra vez en este capítulo 8 diciendo: hey, cuídate de no olvidarte. Gracias a Dios Él nos ha salvado. Gracias a Dios Él nos ha hecho sus hijos. Gracias a Dios Él es nuestro Padre. Gracias a Dios por tanta y tanta bendición que Él nos ha dado. Mire, si Él se pusiera a cobrarnos tanta bendición y tanta bondad que Él ha tenido para nosotros, no habría forma de pagarle. Pero muy seguido, hasta a veces nos olvidamos de agradecerle por lo bueno que Él hace, pero siempre nos amargamos por el mal que nos llega a la vida, cuando debería más bien ser lo bueno que Él ha hecho con nosotros, que opaca lo malo que en el momento está sucediendo en nuestras vidas. Y sabe, es la razón por la cual Dios nos dice en su palabra: cuídate de no olvidarte. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y el Señor relata su palabra está relatándose del capítulo 8, del versículo 1 al 19 o hasta el 20, está contando al pueblo de Israel. Cuando llegaron a Egipto, llegaron a la mejor tierra que había. Recuerde, José estaba ahí. Llegaron a Gosén, y en Gosén, mire, a pesar de que el pueblo, el país de Egipto estaba pasando por momentos muy difíciles, Israel llegó a una buena tierra. Había pastos para sus camellos, había pastos para sus ovejas, había todo. La cosa se empezó a poner difícil, llegaron a ser esclavos. Bueno, Dios los saca de Egipto. En el desierto empezaron a pasar las de Caín, ¿verdad? Empezaron a pasar bien mal las cosas, ¿verdad? Pero aún así, mire, el pueblo, se fija usted, el pueblo se quejaba, ¿verdad? En el día Dios les daba una nubecita para que les tapara. En la noche les ponía la columna de fuego, ¿verdad? Y para que les cobijara. Y sabe,
Dios siempre estuvo con ellos, pero la mayoría de las veces notamos al pueblo de Israel, cuando las cosas malas sucedían en su vida, era queja tras queja, olvidaban lo bueno que Dios había hecho con ellos. Y ahora Dios les está diciendo, cuídense bien, pongan por obra todo mandamiento que yo les he dado hoy. Y sabe, la razón por la cual Dios nos da ordenanzas y nos da mandamientos, hermanos, es, dice, para que viváis y sean multiplicados y entres y poseáis la tierra que Jehová ha prometido con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, estos 40 años de los cuales se están mencionando ahí, no fue un camino fácil. Fue un camino difícil. En esos 40 años se quejaron, en esos 40 años murmuraron, en esos 40 años estaban ahí renegando, ¿verdad? Porque si tenían pan y ahora no querían pan, ahora querían carne, porque tenían sed y ahora querían agua. Y sabe que en cada momento y en cada situación, Dios les había provisto cada petición que ellos tenían. Dios sabe de nuestras necesidades, hermanos. Pero el problema que tenemos es la tendencia a la cual nos vamos siempre de olvidar lo bueno que Dios. Mire, si usted checa en la vida del pueblo de Israel, en cada situación y en cada circunstancia, Dios siempre les guardó. Dios siempre les proveyó. Y otra vez Dios les dice, acuérdate todo el camino por el cual tú has caminado ya por 40 años. ¿Verdad? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Te afligió para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mire, la verdad, hermanos, es que muchas veces Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Cuando los momentos tristes y las situaciones y las circunstancias difíciles en nuestras vidas, mire, muchas veces Dios quiere saber de qué material estamos hechos. Y tristemente, muchas veces cuando las cosas difíciles se presentan en nuestras vidas, le dejamos saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces hay gente que blasfema, hay mucha gente que reniega, hay mucha gente que murmura, hay mucha gente que Dios porque nos ha bendecido a todos, y de repente en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles en la vida, demostramos realmente lo que hay en nuestro corazón. Israel demostró lo que había en su corazón. Su corazón estaba lleno de prostitución, ¿verdad? Su corazón estaba lleno de tantas cosas que lo único que hacían era quería darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y demostró lo que había en su corazón. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sigue diciendo el versículo 3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres. Dice, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, en todo este tiempo en que desde que Dios nos ha salvado y nos ha dado salvación, hemos comido una comida que no conocíamos. Hemos disfrutado del bien, de la misericordia y de la gracia de Dios, a pesar de que antes, siendo religiosos o llamándonos católicos o de cualquier otra religión, realmente no conocíamos lo que Dios puede hacer. Y qué glorioso es saber que cuando uno dobla su rodilla, que cuando uno está pasando en momentos difíciles, puede uno hablar con Dios y darse cuenta que Él nos da esa necesidad, provee esa situación, ¿verdad? Hasta dice la Biblia, de cosas que ni siquiera habíamos comido. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4, el mismo Señor lo vuelve a recordar estas palabras. En Mateo 4:4 dice ahí la Biblia, si va conmigo, dice, y Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Cuídate de no olvidarte, cuídate de no olvidarte que es Dios quien provee. Cuídate de no olvidarte que no solamente necesitamos el pan terrenal, sino también necesitamos el pan que sale de la boca de Dios, de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando una persona que es cristiana, que tiene a Cristo en su corazón, decide más buscar el pan de este mundo, en lugar de saciarse del pan que solamente da Dios, está olvidando lo bueno que Dios ha sido con él. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, también necesita de la palabra de Dios. Cuando en la vida no está esa balanza, hermanos, cuando en nuestra vida no está esa balanza, ese balanceo donde usted no solamente entiende, sí, tenemos que trabajar, la Biblia dice eso, tenemos que buscar el pan, tenemos que buscar la chuleta, pero también tenemos que buscar de Dios, hermanos. Cuando decidimos olvidar a Dios y empezamos a buscar solamente el pan de este mundo, solamente lo que este mundo da, nos hemos olvidado de lo bueno que Él ha sido con nosotros. ¿Sabe qué tremendo es? Qué tremendo es que gente pudiendo estar en la iglesia, pudiendo ser gente que es de bendición a su iglesia, prefiere trabajar por unos cuantos pesos más que en lugar de buscar a Dios y decir, Señor, yo te necesito, por eso estoy aquí. ¿Sabe cuál es el asunto? La verdad es que Dios por eso le está diciendo eso al pueblo. Llegaron a un punto que el pueblo de Israel estaba nada más pensando en su panza, nada más estaba pensando en saciarse, nada más estaba pensando en lo que necesitaba. Se cansaron de pan y ¿qué pidieron? ¿Qué pidieron? Carne. Ay, Señor, ya estamos hartos del pan, ya estamos hartos, ahora queremos carnitas. Y Dios le dio carne gourmet, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Codornices, ¿verdad? Que sabe. Y lo único que les interesaba era saciarse. Pero la Biblia dice, Dios nos dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe que el ser humano como usted y como yo, hijos de Dios, necesitamos que también sea la palabra de Dios lo que nos sacia? También sea lo que llena nuestro espíritu. Sea lo que, sí hay que trabajar, le digo, no estamos en contra de eso, sí hay que tener más, pero hace falta, hermanos, hace falta que usted y yo busquemos también saciarnos de lo que sale de su palabra. Este libro sacia, su palabra sacia, y es lo que muchos de nosotros, si no es que todos, necesitamos. También dice la palabra de Dios, dice, fíjese todo lo que Dios hizo, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Qué tremendo es cuando usted y yo vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Qué tremendo es y sabe, deberíamos como padres estar dando testimonio de lo bueno que Dios hace con nosotros. Déjale saber a tus hijos cómo es que Dios te provee. Déjale saber a tus hijos, ay, pastor, es que la hemos tenido muy difícil, sí, pero también en esa situación tan difícil, déjale ver a tus hijos que Dios ha obrado en tu vida, que Dios te ha provisto, que Dios te ha sacado adelante todos los días. La Biblia dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Tremendo, ¿verdad que sí? En 40 años nunca se les hinchó el pie. O los pieses, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? Qué triste es cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios olvida lo bueno que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando el creyente se olvida y empieza a olvidar lo bueno que Dios ha hecho, mire, empezamos a perder demasiado. Empezamos a perder cuando empezamos a voltear y empezamos a darnos cuenta, no, pues sí, mira, ya tengo casa, tengo carrito, tengo esto, tengo el otro, y piensas que es tu propia fuerza quien lo ha logrado. Te estás olvidando de lo bueno que Dios ha sido contigo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Verdad? ¿Quién no quisiera que por durante 40 años no tuviera que ir al mall o a la tienda, a Soriana, a Walmart? ¿Verdad? Y que no se le hinchen los pies. ¿Sabe? No solamente eso, dice la Biblia, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga al hombre, a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios castiga? Le voy a decir por qué. La razón por la cual Dios castiga es porque Dios nos ama. Amén. La razón por la cual Dios nos llama la atención con su castigo es porque Dios nos ama.
una y otra vez, Dios hizo lo que tenía que hacerse para llamar la atención de su pueblo hacia su Dios. Mire, la verdad es que el pueblo de Israel era un pueblo muy difícil. El mismo Moisés lo dice: Señor, este pueblo está complicado. Este pueblo no quiere agarrar la onda. Este pueblo es un pueblo dificilote. Y luego el Señor durante esos 40 años les trajo serpientes. Murieron, ¿verdad? Algunas veces, a veces los enemigos los arrastraban, ¿verdad? Porque Dios se apartaba de ellos, y muchas situaciones y muchas consecuencias tenían que pasar, y era el castigo de Dios mostrándose, porque Dios le ama. Mire, vamos a ver ahí Hebreos 12, vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 12, versículo 5, Hebreos 12, 5 dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 12, 5. ¿Están aquí, hermano? Pues esta es la hora del sueño. Y habéis olvidado la exhortación que, como Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿cómo dice ahí? Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire, hermanos, cuando vemos el castigo de Dios en nuestras vidas, deberíamos darle gracias a Dios porque Él nos ama. Mire, porque en ese mismo pasaje, ¿verdad? En ese mismo pasaje nos damos cuenta, dice, pues la razón por la cual en aquellos tiempos nos disciplinaban era porque nos amaban. Y sabe, la razón por la cual Dios nos disciplina es porque Él nos ama, hermanos. Mire, cuando usted dice: yo le he regado de a montón, yo ando haciendo lo que me da la gana, yo ando hasta haciendo cosas en contra de Dios y nada me pasa, pues entonces probablemente no eres hijo, ¿verdad? Pero un hijo de Dios, cuando recibe la disciplina de su Padre Celestial, debería estar dispuesto a decir: gracias, Dios, porque me amas. Mire, cuando estamos haciendo mal y sentimos de repente que nos arriman tierrita, deberíamos agradecerle a Dios porque Él nos ama. Esa es la muestra de amor que Dios tiene para con nosotros. Una y otra vez Dios le manifestó a su pueblo que le amaba. Sí, una y otra vez le manifestó que no iba a dejarlos y que no iba a haber nada que ellos pudieran hacer para que Dios dejara de amarlos. Y ¿sabe qué? Dios les castigaba, Dios les disciplinaba, y la razón por la cual lo hacía es porque Él nos ama. No nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos amoneste, no nos gusta nada de eso, pero cuando eso llega a nuestras vidas, es un buen momento para detenernos y decir: quizás me estoy olvidando de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Quizás esto me está pasando porque me estoy alejando del Señor, y Dios quiere traerme a su camino. Dios quiere ponerme a cuentas con Él. Es la razón por la cual Él lo hace, porque Él nos ama, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por el amor de Dios, hermanos. Sí, no nos gusta. La verdad es que a mí me pegaron, me dieron buenas, ¿verdad? Pero en su mayoría, si no es que cada vez que me daban con la tabla esa, que quién sabe dónde la agarró mi papá. La mayoría de las veces siempre terminó con una oración y diciendo que mi papá me amaba, y yo diciendo que yo amaba a mi padre. ¿Sabe que cuando Dios nos da la oportunidad, cuando Él nos muestra su tablita y nos da con todo y nos duele, es un buen momento para decir: Señor, gracias porque me amas. Gracias porque tú no quieres que yo me aleje de tu camino, porque tú no quieres que yo me aparte de ti. Gracias, Señor, porque me estás mostrando tu amor. El problema, sabe que una y otra vez cuando yo iba creciendo me dijeron: no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. Y sabe, la verdad es que muchas veces me pegaron por lo mismo, porque no quería entender. Y sabe que ese es el problema que hoy en día tenemos los cristianos, ¿verdad? Dios nos libra de una y ya nos castiga y nos da: ándele, córtese bien, mijo, y seguimos. Y Dios nos libra de otra y nos da otra y seguimos con la misma. ¿Sabe que el problema es que cada vez entre más rebeldes seamos con Dios, Dios va a manifestar más su castigo? El problema es que muchas veces el pueblo de Israel no quería entender.
El pueblo de Israel quería seguir en las mismas. El pueblo de Israel quería seguir yéndose tras dioses, siguiendo las costumbres de los paganos, haciendo lo que les daba la gana, pensando que eso no iba a haber consecuencias. Y luego, cuando no quisieron obedecer la voz de Dios, Dios les dijo: pues órale, pues el castigo ahora va a ser más grave. Van a pasar 40 años en el desierto. Y los que tengan de 20 años para arriba van a morir. Mucha gente murió en ese tiempo. Cuando se cumplieron los 40 años, estaba la gente ahí cayendo y viendo cómo esa gente estaba muriendo. ¿Y sabe qué es? Ese era el castigo de Dios. Y no porque Dios es malo, hermanos. No, Dios nos ama, amén. Pero muchas veces tiene que hacernos entender de alguna otra forma y dejarnos saber que Él nos ama. Gracias, Dios, cuando Él nos castiga. Y es la prueba del por qué, ¿verdad? Es la prueba del amor, del por qué Él nos ama. Él no quiere que vayamos mal. Él no quiere que andemos mal. Él no quiere que andemos regando la sopa. Él quiere que hagamos bien las cosas. Cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. ¿Verdad? Le digo esto, le cuento esto de que cuando yo iba creciendo me daban mis tablazos, ¿verdad? Y le digo, hasta el momento, hasta el día de hoy no me he olvidado. ¿Verdad? Habría veces que me volteaba a ver, ¿verdad? Ahí en el espejo ahí. Y me hacían la crucita, ¿verdad? Dado la raya ahí bien marcador. ¿Sabe cuál es el asunto? ¿Sabe? Y le digo, la mayoría de las veces una oración diciendo que me amaba y que yo amaba a mi papá y quedaba todo bien. Y es lo mismo que Dios hace. Cuando Dios te castiga, presta atención. Presta atención y corrige y corrijamos nuestro pecado. Sigue diciendo: guardarás pues los mandamientos de Jehová, andando en sus caminos y temiéndole. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios. Dios dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. Dios nos ha mandado cosas que podemos hacer. Dios nos ha mandado cosas que podemos guardar. Dios nos ha mandado cosas que podemos hacer, y la Biblia dice, y tenemos que hacerlos temiéndole. Tenemos que guardar sus caminos y tenemos que caminar en esta vida teniendo temor de Dios. Si usted va a ir conmigo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, vamos a ver lo que dice. Dice ahí, dice, ¿sí lo tienen? Nada más los puedo esperar, Deuteronomio 5:33, ahora sí ya lo tiene. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Pónganse de pie para que me ayuden a leer este pasaje, ¿verdad? ¿Tienen calor? ¿No? ¿Sí tiene calor? ¿Sí tiene calor? Yo también tengo calor, ¿verdad? Vamos a poner unas regaderas en el techo, ¿verdad? Para que caiga agua en la boca. Pero sigue diciendo, dice, todos conmigo, el versículo 33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Sabe para qué? Fíjese, Dios cada cosa que Él nos manda lo hace para nuestro bien. Fíjese bien lo que dice, vuestro Dios ha mandado. Dice, ¿para qué? Para que viváis. Y luego no solamente eso. ¿Y qué dice ahí? Vaya bien. Como que últimamente hace falta, ¿verdad? Que nos vaya bien. Como que de repente no podemos estarnos acostumbrando a que la vida vaya de mal en peor. Pueden sentarse, muchas gracias. El Hijo de Dios debería estar queriendo vivir y que le vaya bien. Ese es el deseo de nuestro Padre. Yo tengo mis hijos, Isaí, Beca, Phoebe, son mis hijos, y sabe, mi oración para con ellos es que les vaya bien. No podemos estarnos acostumbrando, hermanos, a que nos vaya de mal y vayamos de mal en peor. Y cuando eso está sucediendo en nuestras vidas, ahí es donde tenemos que estar checando. Ahí, no, pues a mí me va a bien, mira, y sacan la cartera, yo ni la cartera traigo, saca la cartera y puros billetotes. Sí, pero tu familia es un desastre, eso quiere decir que no te está yendo muy bien.
¿Sí? ¿Verdad? Los hijos no respetan, como predicaba el pastor esta mañana, no respetan a los padres. Mamá no honra a su esposo, el esposo no honra a su mujer, y está la cosa por sin ningún lado. Entonces no te está yendo bien. Tu deseo por Dios va de mal en peor, ¿verdad? Y va la cosa, en lugar de ir avanzando como la aurora hasta que el día es perfecto, cada vez vamos hacia abajo. Entonces no te está yendo bien. Y la palabra de Dios dice: anda en mis caminos, anda en el camino que yo te he mandado para que vivas y para que te vaya bien. Y no solamente eso, dice la Biblia: y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es el deseo de un padre para un hijo. Es el deseo de un padre diciendo para su pueblo, diciendo: hey, yo quiero que vivas. Yo quiero que te vaya bien y que tengas largos días. ¿Quién no quiere eso, hermanos? Yo quiero vivir. Yo quiero tener que me vaya bien. Yo quiero vivir más largos días. Estamos en una situación donde a cualquiera nos puede tocar. ¿Cierto o no es cierto? Estaba una noticia bien triste. ¿Cómo se llamaba el pastor? Pastor ahí, un pastor en Panamá, relativamente joven. Mandan un mensaje diciendo: oren por la familia del pastor Modesto Hernández. El hermano le pega el coronavirus, ¿verdad? Lo lleva al hospital y al siguiente día muere. Nadie está lejano, ¿verdad?, a estas situaciones. Pastor. Otro pastor acá en San Luis Potosí también le pegó esa situación, murió. Ahora, ¿qué está diciendo, hermano? Que ellos no estaban haciendo. Yo no estoy diciendo eso, pero nadie quiere morir. Yo no quiero morir, hermanos. Yo estoy seguro que usted tampoco. Yo quiero tener largos días, yo quiero crecer en gracia, en conocimiento, pero también quiero avanzar en edad. Quiero ver cómo me voy a ver en unos 30 años más. ¿Ya tengo cuántos tengo? 27. Tengo 40 años, casi 39 años. No, yo digo por usted, ¿no? Si yo tengo 40, imagínense. Tengo 40. Usted tiene 40. Íbamos en un avión. Mi papá y yo íbamos viajando y de repente llega una señora, ¿cómo se llama la señora esa? La azafata. Llega ahí y nos dicen: ¿está bien? Y luego le digo: no, sí, todos estamos bien. Y le pregunta: oiga, ¿qué es de él? Y luego yo le digo: es mi papá, y se parecía a tu hermano menor. Pues quiere decir que él se ve mejor que yo. Pero y luego, no, es por otra cosa. La señora andaba de volada. La señora andaba de volada con mi papá. Pero por eso andaba, ahí estaba viendo a mi mamá. Yo andaba ahí, Pero ¿sabe cuál es el asunto? Yo quiero vivir. Yo quiero que me vaya bien. Yo no sé si usted ha experimentado tiempos donde parece que nada le sale bien y nunca le va bien. Donde la cosa no está yendo muy bien y es un buen momento donde usted tiene que detenerse y decir: Señor, mi relación contigo está bien. Cuando no lo hacemos, vamos a ir de mal en peor. Cuando no lo hacemos, la cosa va a ir para abajo, y va a ir para abajo, y va a ir para abajo, y va a ir para abajo. Hay que andar en los caminos de Dios. Hay que buscar al Señor y cuidarnos de no olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Guardarás los mandamientos de Jehová, guarda sus caminos, y luego dice la Biblia: y ten temor. La cosa se pondrá más difícil en nuestras vidas, hermanos, cuando el temor de Dios ya no es parte de nuestro vocabulario. Cuando el temor de Dios ya no es parte de nuestras vidas. Cuando decidimos hacer las cosas. Y sabe que el temor de Dios se refleja no solamente en la forma en la que vivimos, también en lo que hablamos. Porque mire, Dios me ve 365 días al año, 24 horas al día, pero no solamente me ve, Dios es un Dios vivo, también me escucha. Cuando usted y yo hablamos mal de los hijos de Dios, cuando nos expresamos mal de los demás,
y cuando siempre estamos viéndolo, el hilo negro siempre en todas las cosas, y hablamos y decimos, no estamos teniendo ningún temor de Dios. Dios quiere que tengamos temor de Dios, hermanos, y sabe, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No podemos olvidarnos, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que oye, Dios es un Dios que siente, Dios está vivo. Cuídate de no olvidarte. ¿Sabe? No solamente eso, sigamos ahí leyendo. Dice la Biblia en el versículo 8. Bueno, no, el versículo 7 dice, porque Jehová tu Dios introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora, ¿por qué deberíamos hacer esto? ¿Por qué deberíamos reconocer a Dios en nuestro corazón? ¿Por qué deberíamos de seguir sus caminos? ¿Por qué deberíamos de tener temor de Dios? ¿Sabe? Dios les había prometido al pueblo llegar a esa tierra prometida. Tierra que fluía, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Se acuerdan que fluía ahí? Leche y miel. Tierra donde la cosa iba a estar. ¿Se acuerdan aquellos espías que llegaron cargando unos racimos de uvas y unas frutas más ahí que traían? Si así estaban las uvas, imagínense cómo estarían las sandías. Si así estaban las sandías o las uvas y las sandías, ¿cómo estarían los melones? ¿Sabe que esa tierra donde iban a llegar, en una tierra donde literalmente era una tierra que fluía leche y miel? Espiritualmente hablando, hermanos, Dios nos quiere llevar. Cuando usted lee eso del versículo 7 al versículo 10, ¿qué piensa en usted? ¿Qué piensa usted en lo que está leyendo cuando dice Jehová te introduce en la buena tierra? Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. ¿Qué le viene a su mente? ¿Verdad? ¿Qué le viene? Yo me imagino un lugar donde las cascadas se veían y donde el agua brotaba. Una ocasión yo recuerdo muy escasamente, en mi mente está ahí ese recuerdo. Veníamos de Galeana, ¿verdad? Y veníamos bajando, ¿verdad? Y de repente el hermano que venía manejando se paró en una cascada que estaba brotando ahí el agua, y era algo tremendo ver eso. Imagínense llegar a un lugar donde la tierra iba a haber tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotaban en vegas y de montes. ¿Qué piensa usted en eso? Tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Sabe cuál es el resultado de buscar a Dios, seguir sus mandamientos, andar en sus caminos? Es eso. No solamente en lo físico y económico, también en lo espiritual, donde usted aprende y sabe que todo lo que usted tiene viene de Dios. Que cuando usted puede, aun cuando sea frijolitos, usted se sienta a su mesa y le da gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. Él nos quiere llevar a esa situación, Él nos quiere llevar a esa posición, pero hace falta, hermanos, que estemos buscando de Dios. No vamos a llegar a ese punto, fíjese, no vamos a llegar a ese punto si nos pasamos olvidando lo bueno que Él ha sido, si nos pasamos quejando, si nos pasamos murmurando, si no disfrutamos en una plenitud la vida cristiana que Él nos ha dado. Cuídate de no olvidarte lo bueno que Dios ha sido contigo. La verdad es que qué infierno es cuando en la casa no se puede disfrutar lo que Dios te ha dado. Qué desgracia es cuando papá y mamá no se pueden ni siquiera sentar en la misma mesa y los hijos andan por sin ningún lado. ¿Qué piensa usted cuando lee del versículo 7 al versículo 10? Yo le digo algo, eso es lo que yo quiero para mí. Yo quiero encontrarme en esa posición. Yo quiero estar donde realmente el pan que como me estoy saciado, donde sé que cuento con la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero estar en ese punto. Yo no sé usted.
Dice la palabra de Dios, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Otra vez dice, cuídate de no olvidarte. Léalo conmigo esa parte nada más. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Sabe? Cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Sabe por qué? No vaya a ser que te vaya a suceder esto, dice la Biblia. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Ahora, eso parece ser contradictorio, o es algo contradictorio al pensamiento que tenemos muchas veces de decir, pues como quiera, si nos olvidamos y nos alejamos de Dios, les va a ir mal. Mucha gente piensa eso. Pero sabe que una cosa que yo he analizado en mi vida y de repente es algo que me pone a pensar. De repente veo a gente que ni a la iglesia viene ya, lo veo y de repente parece ser que les está yendo muy bien. Parece ser que no tiene ninguna dificultad y parece ser que por haber salido de la iglesia les está yendo mejor. La Biblia dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Qué le está diciendo eso? Que sí tenían para construir, que parece que les está yendo rete bien. Y dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y luego dice, pero dice, fíjese lo que pasa, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. ¿Sabe? Que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó de la roca del pedernal. Dice, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. ¿Sabe qué, hermanos? Una de las cosas que tenemos que mantener en nuestra mente y nuestro corazón es que de ninguna manera, dice la Biblia, cuídate de no olvidarte. Como padre tengo que cuidar eso en mi mente, en mi corazón. Todo lo que tengo y todo lo que llegue a tener solamente vendrá de la mano de Dios, porque es Dios quien bendice. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de Dios. No puedo olvidarme de lo que Dios ha hecho en mi vida. No puedo olvidarme de lo que Él me ha provisto. No puedo olvidarme de lo que Él me ha dado. No puedo olvidarme de tanta bendición. Que va a llegar un día, dice la Biblia, que si te llegas a olvidar, tu corazón se va a llenar de orgullo pensando que fuiste tú o que fui yo quien hizo todas esas cosas. Y Dios le dice, no fue así. No fue así. Yo te hice caminar por ese desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones y de sed. ¿Sabe qué? Cada día al entrar a su casa, dele gracias a Dios por la casa en donde vive. Cada día que usted se sube a su bicicleta, a su carro, a lo que tenga, dele gracias a Dios por lo que tiene. Cada vez que usted se va a poner esos zapatos, ese pantalón, esa ropa, dele gracias a Dios por lo que tiene. Es Dios quien se lo va a dar. Es Dios. Cada vez que usted se sienta a su mesa a comer, otra vez llegamos a la casa de la hermana Sofía, le iba a preguntar, hermana Sofía, ¿qué está haciendo de comer? Porque olía bien rico, hermana Sofía. Me iba a invitar a comer solo, pero no me dio vergüenza. En serio, olía bien rico. Él nada más dijo, qué huele. Es una comida que no has conocido. Olía bien rico, la verdad. Pero cada vez que nos sentamos a comer a nuestra mesa, sea lo que usted coma, aunque sean sopas maruchan, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Otra vez estaban echando carrilla el viernes. Estábamos trabajando ahí en la loma y un chavo ahí de la loma dice, pastor, trajo sus limones y su salecita y sus tenedores. Y digo, ¿por qué? Porque nos van a traer sopas maruchan. Y Dios le cayó la boca. Nos trajeron noches de adobada. Estaba bien ricos.
Bueno, un día que vayan les prestan broches de aguas. Dice la Biblia, sigue diciendo el versículo 18. Versículo 18 dice, bueno, versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote, probándote para la postre hacerte bien. Dios siempre quiere hacernos bien, hermanos. Este canto que cantó Consuelo Elvira es que, mire, su gracia siempre es mayor cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas. Hay situaciones en las cuales Dios nos permite pasar y hay situaciones donde sufrimos, hay situaciones donde lloramos, hay situaciones donde parece que no estamos encontrando la salida, ni la puerta, ni nada. Y sabe, a veces tenemos que recordar, o tendríamos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarme con lo que estoy pasando? Muchas veces en las situaciones más difíciles, lo primero que hacemos es pensar que Dios ya se olvidó de nosotros, y nunca va a ser así. La Biblia dice que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. En cada situación, a veces nosotros mismos nos provocamos, y hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero Dios siempre quiere hacernos bien. Dios siempre quiere hacernos bien, siempre quiere enseñarnos para nuestro bien. ¿Se acuerda de José? ¿Se acuerda de José? José es un ejemplo de eso. Ese José lo vendieron. Imagínense siendo un muchachito de escasos 15, de 14 a 17 años, y ahí siendo vendido por sus hermanos, se lo llevan de esclavo, llega a la casa de Potifar y otra vez cae al bote, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Lo olvidan, el copero y el panadero lo olvidan, ¿verdad? Y luego ya después se acuerdan de él, lo traen al castillo o al lugar donde vivía el faraón. Y luego todavía a mí me causa mucha impresión cuando José está delante de sus hermanos y les dice, ¿sabe por qué Dios me trajo aquí? La única razón no era para ser el segundo del rey. No era para ser el que tenía todas las riquezas a su disposición. Les dijo a sus hermanos, la razón por la cual yo estoy aquí, todo esto que pasé, era para preservarles la vida. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces antes de llorar deberíamos de rogarle al Señor y decir, Señor, enséñame por qué me tienes en esta condición. Enséñame, Señor, por qué estás dejando que yo pase por esto. Porque yo sé que tú quieres hacerme bien. Yo sé que tú quieres hacerme bien. Versículo 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Es Dios quien bendice, hermanos. Es Dios quien te da esa salud para ir a trabajar todos los días. Mire, pues sí, nada más voy a trabajar por estos miserables pesos que le dan. Dale gracias a Dios porque puedes trabajar y puedes ganar esos pesos. Acuérdate que Dios te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Por último, mas si llegares a olvidarte de Jehová, Dios nos deja este warning, esta advertencia diciendo, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dios está en serio, hermanos. Y Dios está muy, porque Él nos creó y Él está muy sabido que el ser humano tiene la tendencia a olvidar lo que Dios hace en su vida. Pues como quiera, yo ya no adoro a la Virgen de Guadalupe, ya no ando tras la Virgen del Gamón, ¿verdad? Y ya no ando tras la Virgen de todas esas vírgenes que hay, ¿verdad? Ya no ando tras San Juditas, ya no tengo nada de eso en mi casa. Pero sabe que muchas veces cuando usted y yo dejamos de buscar a Dios y de adorarle y de servirle y de darle nuestro tiempo y darle la prioridad, estamos yéndonos tras otras cosas que no son Dios. ¿Y sabe cuál es el asunto? Dios está en serio diciendo, si te llegas a olvidar, porque Él sabe la tendencia que como seres humanos tenemos es a olvidar, ¿verdad? Olvidar, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando hicieron el becerro de oro, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron los del pueblo de Israel? Y lo tenían ahí levantado el becerro de oro y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. La pregunta es, ¿eso era verdad? ¿Eso era verdad?
¿Sabe que el ser humano tiene esa tendencia? El ser humano tiene la tendencia de ser ingrato, tiene la tendencia de ser olvidadizo, tiene la tendencia de ser gente que siempre se está fijando más en las circunstancias y en los problemas, en lugar de agradecerle a Dios y decir: gracias, Dios, enséñame qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Señor. Ayúdame a ser mejor, ayúdame a no olvidarme de ti, Señor. Ayúdame a seguir en tus caminos, ayúdame a seguir tus mandamientos, tus decretos, tus ordenanzas, Señor. Ayúdame a tener cada día más temor de ti. ¿Sabe? Y es la razón por la cual Dios nos dice en este versículo, capítulo 8, diciendo: cuídate de no olvidarte. La pregunta es: ¿se ha olvidado de Dios? ¿Cómo ve? ¿Cómo cree, pastor? Pues sí, que no ve que aquí estamos. Te has olvidado de Dios, porque mire, si nos olvidamos de Dios cuando dejamos de tener esa relación personal con Él. Si nos olvidamos de Dios cuando no somos gente que lee la palabra de Dios, no somos gente que en lo personal tomamos ese tiempo para hablar con Él. Si nos olvidamos de Dios porque cuando no venimos a la iglesia estamos cada vez alejándonos de sus caminos y alejándonos de su temor, alejándonos de todas las cosas que Dios ha establecido para nosotros. La pregunta es: ¿te has olvidado de Dios? Si es así, cuídate de no olvidarte. Dios nos deja esa advertencia diciendo: si te llegas a olvidar de mí, la Biblia dice: vas a perecer. Puestos de pie, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí. Ruego, suplico de tu ayuda. De ninguna forma, de ninguna manera, Señor, quisiera yo olvidarme de ti, de todo lo bueno que has sido. Todo ese tiempo donde mi familia ha creído en ti, Señor, y desde que tú nos salvaste, desde que tú salvaste a mi mamá y luego a mi papá, y todo empezó a cambiar, todo empezó a ser diferente, todo empezó a verse de una manera diferente, Señor. Empezamos a ver tu gracia, empezamos a ver cómo tú te manifestabas cada vez y cada petición verla contestada. Señor, hemos visto tu mano, pero Señor, no queremos olvidarnos de eso. No queremos olvidar de lo pasado, no queremos olvidar de lo presente y no queremos olvidar en el futuro, y queremos enseñarle a nuestros hijos lo bueno que ha sido con nosotros. Señor, la palabra de Dios dice: cuídate de no olvidarte, Señor, y guarda nuestro corazón. Es bien fácil, Señor, para el ser humano, tiene esa tendencia de olvidar las cosas buenas que han sucedido y que otros han hecho en su vida. Y de repente el ser humano paga con ingratitud, de repente el ser humano paga con desprecio, paga con darle espalda, y muchas veces lo hemos hecho contigo. Pero tú nos dejas esa advertencia diciendo: cuídate de no olvidarte. Señor, ayúdanos a no olvidarnos como padres, para enseñarle a nuestros hijos también lo bueno que tú has sido con nosotros. En tu nombre bendito. Con una sola pregunta quiero hacer la invitación. Siga en oración. Una sola pregunta: ¿ha sido usted ingrato con Dios? Nada más. ¿Ha sido usted ingrato con Dios? Si usted ha sido ingrato con Dios, ¿por qué no viene al altar? Dobla su rodilla, habla con el Señor y dice: Señor, perdóname por mi ingratitud. Yo he sido ingrato. Yo he sido ingrato. No voy a decir más en la invitación. ¿Ha sido ingrato con el Señor? ¿Le ha pagado con ingratitud a lo que Él ha hecho? ¿Ha correspondido con? ¿Por qué no dobla su rodilla? En humildad le dice al Señor: perdóname, Señor, mi ingratitud. Perdóname, me has bendecido, has sido tan bueno, me has dado gracia, ayuda, fortaleza, pero yo he sido ingrato. Yo he sido ingrato, Señor. Me has guardado, me has provisto, pero yo he sido ingrato. Yo he sido ingrato. Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo esto nos lleva solamente a ver lo ingrato que somos. Tan bueno que eres con nosotros, tan bondadoso, tan generoso, Señor, que eres, que has sido. Siempre estás preocupado por nosotros, siempre nos estás ayudando, siempre nos estás cuidando, guardando, y nosotros procedemos con ingratitud.
Estamos en nuestras rodillas, Señor, porque reconocemos que somos hijos. Te rogamos nos perdones. Confesamos en este momento nuestra ingratitud y te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, para vivir una vida de agradecimiento hacia ti por tanto y tan bueno que nos has dado. Señor, confiamos en ti, nos entregamos en el hueco de tu mano y agradecemos por tu perdón, agradecemos por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a recoger, hermanos, los diezmos, las ofrendas de este culto. Vamos a cantar, hermanos, el corito de confiar en Jesús. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche agradecemos, Señor, por lo que hemos oído, Señor, tu palabra, y te rogamos nos ayudes a guardarlo en el corazón, ponerlo a la práctica para el resto de nuestras vidas, Señor. Bendice los diezmos, bendice las ofrendas. Te ruego, Señor, bendigas al dador alegre y que cada uno también, en Dios, nos ayudes a llegar con bien a nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.